Buenas noches, ¿cómo están? Voy a dar inicio a la clase del día de hoy, ya que por problemas técnicos no los pudimos, nos dificultó el acceso. Pero bueno, vamos a empezar y les voy a dar asimismo los 45 minutos y los otros 15 minutos me hacen preguntas. Sí, entonces yo voy a comenzar con la clase, ¿sí? Que nosotros vamos a ver ciclos de funcionamiento de los motores de combustión interna. Ustedes saben que los ciclos de motores de combustión interna se distinguen en cuanto al procedimiento de suministrar calor. Entonces nosotros tenemos un ciclo con suministro de calor que al estar constante el volumen, ¿sí? O sea, quiero decir, nosotros los ciclos podemos tener, cuando tenemos un ciclo, quiere decir que es a volumen constante. Un ciclo con suministro de calor, al estar constante la presión, cuando tenemos constante la presión, ya vamos a ver cuál es el que tiene constante la presión, el que tiene a volumen constante y el puede ser uno también que es mixto, que es una parte del calor se suministra al quedar constante el volumen y la demás cantidad al quedar constante la presión. ¿Sí? Entonces ustedes se han de preguntar, en los tractores y automóviles, vehículos grandes, pequeños, vehículo me refiero a todo, ¿sí? Vehículo me refiero a todo. ¿Qué pasa cuando tenemos esto de los que están? Nosotros tenemos en estos vehículos, están instalados los motores de combustión interna. ¿En qué se usan los ciclos? Con suministros de calor al quedar estos constantes. El volumen, nosotros, bueno, antes teníamos estos de motores de carburador, hoy nosotros tenemos ya los que nos conocemos, los motores, ¿sí? Motores de eh, inyecciones electrónicas, ¿no es cierto? O el ciclo mixto que podría ser, el ciclo mixto es el que viene a ser la presión y la temperatura, como les dije, los motores diésel, ¿sí? Que también nosotros, pues, bueno, entonces ustedes, bueno, entrándome un poquito a la termodinámica, no voy a entrarme muy a fondo. Nosotros encontrándonos en la termodinámica, perdón, nosotros podemos encontrar ciclos de Carnot. Estos ciclos de Carnot son los que están a gas, ¿sí? Ahí nosotros tenemos procesos, igualmente como el ciclo Otto o el ciclo diésel, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estos ciclos de funcionamiento? Yo les voy a dar los que son los ciclos termodinámicos, ¿sí? Nosotros vamos a ver cuáles son estos ciclos termodinámicos, ¿sí? Les voy a ver cómo van a estar trabajada o cómo va a estar trabajado el motor. Hablemos nosotros del ciclo Otto. ¿Qué es esto del ciclo Otto? El ciclo Otto es el que se puede emplear para aproximar el funcionamiento de un motor de combustión interna encendido por chispa. ¿Sí? Entonces eso es el ciclo Otto, el que va a estar encendido por chispa. ¿Y cuál es el combustible que se va a emplear para el motor que va a estar encendido por chispa? Es la gasolina. Entonces, de este ciclo, nosotros lo vamos a llamar de la siguiente manera. Ustedes lo conocen a este ciclo, ¿sí? Este ciclo, ustedes saben que, como dice el ciclo, tiene admisión, comprensión, expansión y escape. Entonces nosotros, cuando tenemos
este ciclo, porque ustedes saben que esto es un ciclo termodinámico. Entonces, cuando nosotros tenemos este ciclo termodinámico, nosotros tenemos a presión y volumen. También nosotros lo podemos hacer un ciclo a dibujarle a través de entropía, temperatura. Pero no me voy a meter mucho a la entropía ni a la temperatura. Entonces, lo que les digo, nosotros vamos a tener el ciclo, un ciclo Otto, ¿sí? Este ciclo Otto, va a estar dando de la siguiente manera. Va a estar dibujado así. ¿Sí? Donde nosotros, ¿qué decimos? Nosotros vamos a tener el punto 1, el punto 2. Nosotros decimos que del punto a 1, nosotros vamos a tener un calentamiento a volumen constante. ¿Por qué digo que está a volumen constante? Porque aquí tengo esta axisa es el volumen y esta ordenada es presión. Entonces, que ustedes ven que en el mismo punto, el 1 al 2, entonces de ahí yo voy a tener un calentamiento a volumen constante. Del 2 al 3 tengo una expansión isentrópica. Eso es un proceso de trabajo. ¿Sí? Y del 3 al 4 tengo enfriamiento a volumen constante. Y del 4 al 1 tengo compresión isentrópica. Entonces nosotros tenemos ¿qué quiere decir? Que a base a la unidad de la masa del aire, ¿sí? O del gas, aire, gasolina, nosotros sabemos que en esos ciclos entran calor, ¿sí? Ahí se va a producir calor y trabajo. Les voy a dar así para que ustedes sepan cómo va a estar dibujado un ciclo Otto, ¿sí? No los ciclos, como dicen aquí, sí, claro que son los mismos, admisión, compresión, expansión y escape. Pero un ciclo termodinámico, cómo está funcionando un motor Otto a un diagrama presión-volumen, es el que le acabo de indicar. Ustedes también saben cómo es el ciclo de un motor diésel. Igual ustedes saben que los ciclos de motor diésel, estos ciclos ustedes saben que igual tienen admisión, compresión, en fin, los 4 tiempos. Pero ¿qué pasa? Que este diagrama, este voy a ponerle que es del Otto, y este voy a ponerle que es del diésel. Entonces, este diagrama tipo diésel, nosotros igualmente tenemos 4 puntos. ¿Qué quiere decir este ciclo? ¿O qué me va a estar distinguiendo este ciclo? Cuando yo tengo del punto 1 al punto 2, en un ciclo diésel me está diciendo que ahí voy a tener un calentamiento a presión constante, ¿sí? Cuando tengo del 2 al 3, mi fase va a ser expansión, ¿sí? A entropía constante, ¿sí? Y del 3 al 4 voy a tener un enfriamiento, ¿sí? A presión constante. Y del 4 al 1 voy a tener una comprensión a entropía constante. Así ustedes van a encontrarse estos ciclos termodinámicos. ¿Sí? También nosotros podemos tener en el ciclo diésel un ciclo dual. Es donde aquí se va a generar un ciclo dual, se genera otro, por eso no voy a entrar mucho en detalle. Entonces ustedes saben que, hablando de cómo son estos de los ciclos en termodinámica, cómo están representados, ustedes se van a presentar con estos ciclos de funcionamiento.
los más comunes que pueden encontrar. Son los mismos ciclos termodinámicos que les vengo a encontrar aquí, son los ciclos que ustedes van a dar aquí en admisión, compresión, expansión y escape. Ustedes saben que un motor que tenga cualquier tipo de combustible se quema al quedar constante el volumen. Entonces nosotros vamos a tener el ciclo de trabajo de un motor de 4 tiempos de la siguiente manera. ¿Qué es el tiempo de admisión? Lo que tenemos aquí, ¿sí? ¿Qué es ese de admisión? Cuando gira el cigüeñal en este tiempo de admisión, cuando gira el cigüeñal, ¿qué va a pasar? Cuando gira este cigüeñal en un ciclo, el pistón se desplaza del punto muerto superior. Ya les dije dónde estaba el punto muerto superior. Este pistón, como gira el cigüeñal, se desplaza del PMS al PMI. Entonces ahí, ¿qué va a pasar? Ahí se crea la depresión, o sea, va a quedar la depresión, un vacío. ¿Qué pasa? En la que la cavidad del cilindro, o sea, el cilindro en sí, esto es la cavidad, esto de aquí, esto es la cavidad del cilindro dispuesta por encima del pistón. ¿Qué pasa? ¿Eso qué pasa? Aquí, la válvula de admisión va a estar abierta, ¿sí? A través del tubo de admisión, ¿sí? Entonces aquí nosotros vemos que cuando vamos de está abierto aquí la válvula de admisión, ¿sí? En este caso la válvula de admisión queda abierta y el cilindro absorbe, si podemos decir así, o se introduce todo lo que son la mezcla. Entonces ahí es la mezcla aire-combustible. Entonces bajo el efecto de la diferencia de presiones, el aire se dirige al cilindro, donde este al atravesar todos los conductos que ustedes conocen de admisión, el aire pulveriza al combustible. O sea, ahí se va a mezclar el aire y el combustible. Entonces ahí se forma lo que nosotros lo conocemos como la mezcla carburante que llega al cilindro. ¿Sí? O sea, o la mezcla aire-gasolina. Entonces cuando el cilindro se llena con esta mezcla, continúa hasta que el pistón, o sea, cuando ya se introduce, se va llenando este cilindro, el pistón llega acá al PMI, al punto muerto inferior. Para este lapso, ¿qué pasa? Ya cuando llega al punto muerto, ustedes ven aquí que la válvula de admisión se ha cerrado. ¿Sí? Aquí la válvula de admisión se cierra. Entonces, al principio del tiempo de admisión por encima del pistón, cuando tenemos nosotros el volumen en la cámara de combustión, se encuentran los gases de escape que quedaron del ciclo anterior, ¿sí? Entonces la mezcla nueva que está entrando llena el cilindro y va mezclándose con esos gases residuales y también forma la mezcla de trabajo. Entonces en el tiempo de admisión, la variación del volumen y de la presión que los corresponde, les dije a ustedes que se va a mostrar en el diagrama presión-volumen mediante la curva de admisión que va dispuesta por debajo de la línea de la presión atmosférica. Esto es del tiempo de admisión. Ahora veamos qué pasa con el tiempo de compresión. El cigüeñal sigue girando. Eso sí, no hay nada que ver. Entonces el cigüeñal sigue girando. ¿Qué sucede con el pistón? Entonces, cuando esto gira, el pistón, o sea, está girando el cigüeñal.
aquí las válvulas en la compresión, como les dije, la admisión y la de escape van a estar cerradas. Por eso el pistón comprime esta mezcla. O sea, se cierran estas dos válvulas y este pistón que estaba en el punto, en el PMI, va a comprimir esta mezcla de trabajo que se halla, o sea, esta mezcla está aquí, en el cilindro. Entonces, cuando les dije que esto de la curva trazada en este diagrama presión-volumen va a mostrar la variación de la presión en función de la disminución del volumen durante la compresión de esta mezcla. Entonces, en el tiempo de compresión, las partes constituyentes de la mezcla de trabajo se mezclan bien, o sea, todo se va a mezclar y tienen que tener, se me fue la palabra, una mezcla se me fue, bueno, se mezclan esta mezcla se va a mezclar bien. ¿Y qué va a pasar con esta mezcla? Se va a calentar. Entonces, al final del tiempo de compresión, va a estar entre los electrodos de la bujía. Aquí ya cuando se comprime todo, si ven que aquí está, este es el electrodo de la bujía, ocurre una descarga eléctrica y la mezcla de trabajo se inflama. ¿Qué es lo que quiere decir? Es cuando ya se comprime, ¿no es cierto? O sea, llega acá a este punto, aquí va a darse una mezcla y esa mezcla inflama. Entonces el calor que se desprende durante la quema de combustible produce una brusca elevación de la presión y temperatura de los gases. ¿Producto de qué? Producto de esas combustiones que se han generado o que se forman en el interior del cilindro. Entonces ahí ustedes en ese diagrama ven el crecimiento de la presión en el cilindro al quemarse la mezcla. Eso con respecto al tiempo de compresión. Ahora, ¿qué es el tiempo de expansión o trabajo? Igualmente, aquí en este tiempo, ustedes ven que la válvula de admisión y la válvula de escape están cerradas. Entonces bajó la presión de los gases. ¿Por qué digo que bajó la presión de los gases? Porque el pistón se va a desplazar de aquí, del PMS al PMI, ¿sí? Del PMS al PMI. Entonces, la biela, ¿sí saben qué es la biela? Es esto de aquí. No la biela que ustedes toman todos los fines de semana. Eso es la biela. Entonces, ¿qué pasa? La biela transforma este movimiento en un movimiento rotatorio del cigüeñal. Por tanto, durante la expansión de los gases se realiza el trabajo útil. Entonces, la curva va a representar o refleja la variación de la presión de los gases durante el tiempo de expansión. ¿Sí? Eso quiere decir el tiempo de expansión. Ahora, ¿qué es el tiempo de escape? Este de aquí es el de escape. Cuando el pistón está a punto de llegar, o sea, cuando el pistón está aquí a punto de llegar al PMI, se abre esta válvula. Esta es la válvula de escape. ¿Sí? Se abre esa válvula. Y los gases de escape tienen una presión excesiva. Entonces, estos gases, si ven aquí les está indicando, comienza a salir a través de la válvula de escape. Luego el pistón se traslada, ¿sí? Del PMI, el pistón se traslada al PMS y expulsa del cilindro los gases desechos o los gases de escape, como ustedes están viendo en estas flechitas. Entonces, el tiempo de escape se caracteriza en el diagrama de presión-volumen por una curva, ¿sí? Eso quiere decir el ciclo de funcionamiento de un motor a gasolina. Vamos a ver si aquí nos han puesto cómo funciona un motor diésel de 4 tiempos. Muchos se preguntarán qué es este gráfico. Este gráfico se le conoce como el gráfico del reglaje de válvulas. ¿Donde qué?
En este gráfico nosotros vamos a tener representado el punto muerto superior y el punto muerto inferior. Aquí nosotros vamos a tener admisión. Este va a ser el proceso de admisión, donde nosotros vamos aquí a tener este AA. Ustedes saben que no justo se va a abrir en el punto muerto superior las válvulas. Se va a encontrar aquí uno que se llama adelantamiento o adelantamiento de la apertura de la válvula de admisión. Entonces aquí también vamos nosotros a tener un retroceso al cierre de la válvula de admisión. ¿Sí? Igual estos son adelantos, igualmente nosotros vamos a tener aquí un adelantamiento para abrir la válvula de escape. Igualmente aquí nosotros vamos a tener un retroceso para cuando se cierra la válvula de escape. En otras palabras, este reglaje de válvulas, bueno, me parece un poco interesante que ustedes lo conozcan. Nosotros vamos a tener un ciclo de la forma teórica y de la forma real. ¿Qué es lo que les quiero decir? ¿Se acuerdan ese diagrama presión-volumen que les dije que justo se va a abrir en el, en los puntos 1 y 2? Entonces, verán, yo aquí voy a representar, este va a ser el PMS y este va a ser el PMI. ¿Qué es lo que quiero representar? Nosotros vamos a tener un ciclo de la forma, como les digo, de la forma real. Entonces nosotros vamos a tener aquí en este ciclo, como se les conoce, el adelantamiento de la apertura, ¿sí? El adelantamiento de la apertura de las válvulas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero decir? Verán, cuando aquí yo tengo este ciclo, nosotros vamos a tener aquí lo que está denominado este adelantamiento de las válvulas cuando llega antes del PMS. Entonces aquí se va a dar este ciclo, el ciclo de admisión. Si se abre esta válvula antes de que llegue al PMS, entonces se va recto hasta que llega al PMI. ¿Se acuerdan? Aquí les dije que nosotros vamos a tener una curva. Y entonces aquí tenemos esta curva, se baja, ay, no me salió tan bien, y hasta que llega de nuevo acá. Es así el ciclo, pero bueno. No están bien dibujado. Entonces aquí les digo, aquí, o sea, antes de que llegue acá, que recorra todo el camino, aquí está todavía, aún no llega. Aquí va a recorrer. Aquí lo que les digo que se abre la válvula de admisión y comienza aquí a una presión atmosférica, lo que les dije, y aquí empieza de nuevo. Y este tendría que ser el ciclo de admisión. Entonces, este ciclo de admisión sigue y hasta aquí llega lo que es la compresión. Sigue la compresión y llega aquí 2 puntos. Aquí estos 2 puntos se va a generar, aquí se genera la ignición. ¿Sí? Se genera justo aquí, cuando ustedes saben, en el PMS. Y aquí llega el fin de la combustión. El fin de la combustión. Y aquí es donde se genera en esta curva, se da lo que se le conoce como la expansión. Y llega acá, antes de que llegue al PMI, aquí se va a abrir la válvula de escape. Y nuevamente comienza el ciclo. Eso es lo que les puedo explicar a ustedes a breves, ¿cómo les digo? De una forma resumida. ¿Sí? Nosotros podemos expresarlo así de una forma resumida.
este ciclo de admisión. No está aquí esto del motor diésel. Les voy a explicar cuál es la diferencia para que ustedes sepan. ¿Sí? En este día, bueno, les voy a hablar acerca, sí tenemos tiempo. Se han pasado 26 minutos, tenemos todavía unos 25 minutos más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Es que a diferencia del motor Otto o el motor a gasolina, en el cilindro del motor diésel, el aire y el combustible entran por separados. Es lo que quiere decir que primeramente el cilindro del motor diésel se va a llenar de aire. ¿Sí? Esa es una diferencia. Es que aquí el cilindro primero se llena de aire. Luego el aire se somete a la compresión. Cuando se somete a esta compresión, va a dar el efecto, o se presenta ahí el efecto de la temperatura y la presión. ¿Qué pasa con este efecto de la temperatura y la presión? Se elevan sensiblemente y al final, sí, al final del tiempo de compresión en el cilindro va inyectado un combustible líquido. Este combustible líquido es atomizado que se inflama espontáneamente al estar en contacto con el aire caliente. Entonces, ¿qué pasa? El ciclo de trabajo de un motor diésel de 4 tiempos desprovisto de compresor, sí, de un compresor, transcurre de la siguiente manera. ¿Qué es la admisión aquí voy a hablar aquí, ciclo diésel? ¿Qué pasa en la admisión? El pistón se traslada, como ustedes saben, se va a trasladar del PMS al PMI, o sea, del punto muerto superior al PMI, como el anterior. Pero igualmente, la válvula de admisión va a estar abierta. Y en el cilindro, ahí, ¿se acuerdan que les dije ahí que entraba aire combustible en el ciclo, cuando es a gasolina? Aquí en este ciclo, la admisión, en el ciclo diésel, en la admisión solo va a entrar aire. Entonces, ¿qué pasa? La variación del volumen y de la presión que le corresponde se va a caracterizar por la curva de admisión, sí, cuando nosotros les indique el diagrama presión-volumen. Esa es una diferencia ya en el tiempo de admisión. Ahora, hablemos de la compresión. ¿Cuál es la diferencia? Igualmente, las dos válvulas van a estar cerradas, o dependiendo el número de válvulas que se tenga, ¿sí? Porque ustedes saben que hoy ya no solo vienen con una válvula ninguno de los motores, ya vienen con más. Entonces, el pistón, ¿qué pasa ahí? El pistón se desplaza del punto muerto, en la compresión igualmente, del punto muerto inferior al punto muerto superior, y comprime el aire. Ahí solo le comprime el aire, ¿sí? Entonces aquí ustedes saben que se comprime el aire. ¿Y qué pasa? Debido al alto grado de compresión, sí, porque ustedes saben que los gases son más comprensibles, entonces debido a este alto grado de compresión, ¿qué es lo que pasa? La presión y temperatura del aire van a subir fuertemente al final de este ciclo de la compresión. Entonces la temperatura del aire que está comprimida llega a ser más que la de inflamación del combustible. O sea, esta temperatura llega a ser un poco más a la que se va a inflamar el combustible. Entonces la variación de la presión durante este tiempo de compresión se caracteriza por la curva en ese diagrama. ¿Qué es lo que pasa ahí en ese diagrama? Al final del tiempo de compresión, cuando el pistón encuentra la posición ¿qué quiere decir? Antes de llegar al PMS, en el cilindro, ¿qué pasa con el inyector? Este inyector inyecta un combustible líquido atomizado. Este combustible es suministrado al cilindro y se mezcla con el aire que ya estaba calentado. O sea, en la compresión, el aire se calienta. Y por otro lado, hay un inyector que, para la redundancia, va a inyectar este diésel y se va a mezclar con el aire calentado y los gases residuales formando la mezcla de trabajo que se inflama. Entonces una parte del combustible se va a quemar rápidamente
¿Por qué se quema rápidamente? Porque va a estar constante el volumen. La variación de la presión de este caso, nosotros vamos atrás, se va a ver en el diagrama que les indiqué, en el diagrama de presión-volumen. Entonces ustedes ya ven cuál es la diferencia. Ahora, ¿qué pasa en el tiempo de expansión o de trabajo? En el tiempo de expansión, igualmente, ambas válvulas van a estar cerradas. El pistón igualmente se desplaza del PMS al PMI. Entonces, al principio de este movimiento del pistón, se quema las demás partes del combustible, o sea, se quema la otra parte que no se quemó. Por eso, en el cilindro, durante un corto rato, ¿qué va a pasar ahí? Se va a mantener la presión constante. ¿Sí? Entonces esto va a reflejar el proceso de expansión preliminar de los gases. Entonces esto va a continuar y el pistón, su movimiento que va a llegar al PMI, la presión de los gases en el cilindro se reduce debido al aumento del volumen. Entonces ahí se va a caracterizar en la curva el desarrollo del proceso de expansión posterior al de los gases. Entonces ahora el tiempo de expansión corresponde a las curvas que se representó en el diagrama de arriba que les indiqué, presión, volumen. Ahí sucede el tiempo de expansión. Ya están viendo cuál fue la diferencia en ese tiempo de expansión. Y por último tenemos el de escape. La válvula de escape se abre igualmente como en la otra. Aquí va a estar abierta la válvula de escape. ¿Sí? El pistón igualmente se traslada del PMS, perdón, del PMI al PMS a través de la válvula abierta, o sea, de la válvula de escape que está abierta, expulsa estos gases a la atmósfera. Entonces, en el tiempo de escape, sí, nosotros podemos ver cómo se estaba formando la curva de los procesos, sería del 4 al 1. Entonces, en los motores de ambos tiempos, durante el ciclo de trabajo, el pistón se traslada bajo la presión de los gases solo el tiempo de expansión y mediante la biela pone en movimiento giratorio del cigüeñal. Entonces, cuando se efectúan los demás tiempos preparatorios, o sea, el escape, la admisión, la compresión, el movimiento del pistón, se va a realizar una cuenta de la energía mecánica que está acumulada por el volante en el transcurso del tiempo de expansión. Eso quiere decir cómo trabajan estos motores, ¿sí? De 4 tiempos, ¿sí? Motores de 4 tiempos. Ustedes también han de haber escuchado que hay los motores de 2 tiempos. ¿Qué quiere decir estos motores de 2 tiempos? Los motores de 2 tiempos pueden ser igualmente a diésel o a gasolina. Lo común para todos los tipos de motores es que estos de 2 tiempos es el uso de la corriente de la mezcla fresca o de aire. Sí, puede ser de la mezcla aire-combustible o solo de aire, para expulsar los gases de combustión del cilindro. O sea, asimismo llamado el barrido, que se lleva a cabo por diferentes procedimientos. Entonces, el esquema de estructura y de funcionamiento del motor de 2 tiempos con barrido se muestra de la siguiente manera. En los motores de este tipo de pared, que es prácticamente, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? Pues admisión de barrido y de escape, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros vamos a tener este tipo, como les dije, es lo que se va a cumplir en la mitad de lo que se generó el ciclo de 4 tiempos. Entonces lo que les digo es que cuando nosotros tenemos este barrido y de escape, el cárter o la caja del cigüeñal del motor está aislado a la atmósfera. Entonces aquí esta lumbrera de admisión lleva unido al carburador o al sistema de alimentación. Esta lumbrera de barrido también comunica a través del canal
con el cárter del motor. Entonces el ciclo de trabajo en el motor se va a desarrollar del modo que le voy a decir a continuación, es que el pistón sube del PMI al PMS. Entonces aquí nosotros tenemos que está cerrando al principio de la carrera la lumbrera de barrido y luego de la de escape. Entonces en el cilindro comienza la compresión de la mezcla carburante entre los suministros, la variación de la presión en el cilindro. Sí, en el cilindro va a estar en una fase de una curva. Esos diagramas de esas curvas no les he dado. Mal, porque malo bien ya no se trabaja, porque ahora también hasta las motos ya vienen con motor de 4 tiempos. Porque ustedes saben que esos motores de 2 tiempos, esas motos hacen mucha bulla y la verdad es que a mí sí no me gusta, es que ya tienen esas motos y hacen, no sé la verdad, que se creen que hacen mucha bulla. En este lapso, la caja del cigüeñal se crea una depresión tan pronta como el borde de la parte guiada, o sea, de la parte guía, que es la falda del pistón, abre esa lumbrera de admisión a través de ella y se aspira al cárter la mezcla aire-combustible. Entonces, cuando el pistón se encuentra en la posición próxima antes de llegar al PMS, la mezcla de trabajo comprimida se inflama por la chispa eléctrica del agujero. Entonces, al quemarse esta mezcla de presión, los gases, ahí se van a producir una combustión y crece bruscamente la subida de la presión en el cilindro. ¿Sí? También nosotros podemos demostrar o mostrar bajo curvas. Entonces, cuando ocurre esto, baja la presión de los gases del pistón, baja el PMI. En el cilindro ocurre la expansión de los gases que va a estar denominada a través de diagramas igualmente que los que les di de los motores de 4 tiempos. Sí, entonces cuando el pistón al desplazarse hacia abajo va a cerrar esta lumbrera de admisión. ¿Sí? En el cárter comenzará la compresión de la mezcla antes suministrada. Y ahí, al final de la carrera, el pistón abre esa lumbrera de escape. Y luego la lumbrera de barrido, a través de la lumbrera de escape abiertas, los gases se desechan, salen con gran velocidad a la atmósfera. La presión en el cilindro baja rápidamente para el instante en que se abre la lumbrera de barrido. ¿Sí? Bueno, también hay los motores de 2 tiempos que pueden, los motores diésel de 2 tiempos, también ustedes lo pueden encontrar. ¿Sí? Esto ha sido algo de los ciclos. Algo de los ciclos y que nosotros de los ciclos que nosotros estamos viendo. También ahorita todavía tenemos tiempo, unos 10 minutos, para hablar acerca de lo que vendría a ser lo que les conocemos como combustibles y vamos, o mejor voy a ver si es que les doy lo que son a ver, algunos parámetros técnicos del motor, cómo se calcula la carrera. Voy a tomar un poco de agua porque estás hablando. ¿Sí? Entonces voy a hablar eso de los parámetros hasta donde llegamos, la verdad. Y ya, pues, y de ahí ya continuamos la siguiente clase, que sería el martes. Vamos avanzando. Esto de los parámetros que también pueden tener. Listo, déjenme buscar. La diapositiva. Ah, bueno. Aquí está. Aquí están los procesos de combustión, pues, de los motores diésel, lo que les decía. Cómo está la curva y el reglaje. ¿Sí? Procesos de combustión y motores de gasolina. Bueno, todo eso ya les expliqué. Aquí ha estado. También ustedes se han tenido cómo van a estar dándose
en los distintos procesos. Aquí están los motores. Bueno, ya vamos a hablar eso en el sistema de inyección. Hablamos cómo son estos de los, porque ustedes saben que ahora hay inyección directa, inyección indirecta, inyección multipunto. Todo eso depende cómo va a estar constituido el inyector, ¿sí? Y cómo va a estar, como dice aquí, todo depende de la cámara de combustión, ¿sí? Entonces ahí ustedes ya les voy a explicar esto de los parámetros que les digo, ¿sí? Entonces ya ha estado aquí este tema igualmente del funcionamiento de los motores. Así les comparto. Estos serían los que les decía, los parámetros que nosotros vamos a tener ¿sí? En esto de los motores internos. Nosotros podemos ver vamos a ver nosotros hablar acerca de la carrera, cómo nosotros vamos a calcular lo que es la carrera, porque nosotros, ustedes ven ahí que dice que la carrera es igual a 2R, entonces nosotros vamos a ver todos estos, qué parámetros, aunque ya les expliqué al inicio de al inicio, como les expliqué todo acerca de cómo son los, qué es cilindrada, ¿no? Bueno, hablemos de estos cálculos técnicos o parámetros de un motor de combustión interna. Ustedes saben que este motor de combustión interna nosotros vamos aquí a tener que son cálculos, ¿sí? Parámetros geométricos, aquí estamos, todas estas cosas. ¿Qué es la cilindrada? La cilindrada es el cilindro que se forma al desplazarse el pistón, ¿sí? Al desplazarse el pistón del PMI al PMS. Es lo que se llama, aquí nosotros lo vamos a llamar volumen unitario. Entonces este corresponde a un cilindro cuyo, como nosotros vamos aquí, corresponde a lo que se conoce al diámetro del cilindro. Entonces de la base del diámetro del cilindro donde se halla el pistón, ¿sí? Entonces este es el diámetro, ¿sí? ¿Sí? Este es el diámetro donde se halla el pistón. Y nosotros también vamos a tener la altura, ¿sí? Esta va a ser la altura
del PMS al PMI, como ustedes están viendo aquí, vamos nosotros a llamarle esta altura H, de ese cilindro. Esa altura H ustedes ya lo conocen. ¿Cuál es? Es esta de aquí, y que se le dice S, y es la carrera, ¿sí? Entonces ese es el recorrido que efectúa la parte superior del pistón, desde el PMI hasta el PMS. Luego nosotros vamos a calcular el volumen unitario. ¿Cómo nosotros calculamos este volumen unitario? Este volumen unitario nosotros le calculamos con pi sobre 4 por el diámetro del cilindro y por la altura o la carrera. Luego, ese es el valor unitario o el volumen unitario. Luego nosotros queremos calcular, para que calculen la cilindrada total del cilindro, será el resultado de multiplicar este volumen unitario por el número de cilindros. Ejemplo, si aquí les da, este volumen unitario les da 300, ¿sí? Ustedes deben multiplicar esta cilindrada total, va a ser N, N es el número de cilindros. Y quieren saber la cilindrada total de ese motor, multiplican por esta forma. El número de cilindros por el volumen unitario. Entonces la cilindrada generalmente, ustedes sí saben que esto se representa, ¿con qué se le representa? Con centímetros cúbicos, ¿sí? O cc o en litros también se lo genera esto de la cilindrada. También nosotros tenemos la relación de compresión o relaciones volumétricas, ¿sí? ¿Qué son estas relaciones de compresión? Entonces, cuando ustedes ven que el cilindro, cuando el cilindro sube, ponemos aquí está el PM, pistón. Al subir, cuando ustedes suben este pistón al PMS, todo el volumen unitario, si ven aquí, ejemplo, todo este volumen que está aquí queda comprimido. Queda comprimido dentro de la cámara de combustión. Entonces de ahí que es un pequeño espacio en la parte superior del cilindro. Luego, la relación de compresión es la relación que hay entre el volumen total que hay dentro del cilindro y el volumen unitario más el volumen de la cámara de combustión. Y el volumen de la cámara de combustión, cámara de combustión, digo que ese va con la nomenclatura. Entonces nosotros podemos calcular que la relación de compresión va a ser igual al volumen más la cámara de combustión, ¿sí? Sobre la cámara de combustión. En todo esto les dije que puede ser igual a 1 más el volumen unitario sobre la cámara de combustión, sobre la cámara de combustión. Entonces la relación de compresión es de vital importancia también en los motores diésel, debido a su proceso de auto encendido. Entonces, a mayor relación de compresión indica que el volumen total del cilindro se va a reducir en un volumen muy pequeño. Este equivalente al de la cámara de combustión, generando un aumento mayor de la presión de la temperatura. Entonces, nosotros podemos tener en gráficas de esto de las tablas y valores que se muestran para determinar las presiones y temperaturas correspondientes. ¿Sí? También nosotros les hablamos de la potencia. ¿Qué es la potencia? Cuando un mayor sea la cilindrada mayor, cuanto mayor sea la cilindrada, si así lo quiero decir, mayor será la cantidad de gases admitidos y mayor será la fuerza de potencia producida en cada explosión. La potencia, ustedes saben que se miden en cilindra, la potencia ustedes saben que se mide en HP,
que son caballos, o se mide también en CB, caballos a vapor, o kilovatios. Se debe tener también en cuenta, igual los cilindros, la potencia será mayor cuanto más explosiones motrices se consigan. Por ejemplo, si tengo dos motores iguales, uno da 1000 explosiones por minuto y el otro gira el doble, o sea, digamos 2000, este segundo motor tendrá el doble de potencia que el anterior o que el primero. ¿Por qué? Suponiendo que los cilindros se llenen la mezcla igualmente en ambos casos. Podemos decir que la potencia está en función de la cilindrada y la velocidad angular del cigüeñal. Entonces nosotros también podemos generar a este motor otro tipo de parámetros. Eso vamos a ver la próxima clase. Vamos a ver las pruebas que se pueden generar, mediciones del torque y todas esas cosas. Ahora sí, ¿alguna pregunta que me quieran decir antes de concluir esta clase? ¿Alguna pregunta? ¿O todo está entendido? Sí, ¿no? Dije en el chat hay una pregunta de un compañero. Eso mismo estoy ahorita viendo a ver una cosa, antes de contestar esa pregunta. La verdad que yo no hice los deberes. Los deberes igualmente, como les voy a indicar, están hechos en la... A ver, dice esta tarea 2. Dice, estimados alumnos, para el taller es necesario realizar un ensayo, introducción, desarrollo y conclusión de 1 o 2 páginas máximas, en el cual corresponde a las siguientes actividades en la base que está en el aula. Desarrollar un ensayo sobre la clasificación de los motores a gasolina y diésel. Realizar en el programa Word, convertirlo en prefix. No, todo lo que nosotros tengamos que hacer, lo vamos a hacer a mano. Lo único que pueden hacer es pegar los cromos, ¿sí? Porque yo sé que en Word, así lo hacen en Word, cogen, copie, control C y control V. Como yo no hice los deberes, por eso les estoy diciendo ahorita. Me realizan esto a mano, hacen este ensayo porque no va a pasar más de 2 páginas, pueden hacer un cuadro conceptual. Bueno, si lo hacen un cuadro conceptual en algún programa que hay en la web como Canvas, se me viene a la mente, lo pueden hacer ahí a computador. Pero si lo hacen, este ensayo, en, con palabras, o sea, ya escrito, párrafos, algunas cosas, así lo hacen a mano y pegan los cromos. Mientras que si lo hacen en ese programa, que les digo, en ese cuadro conceptual, lo pueden hacer a computador. Ahí no habría ningún problema, porque ustedes ahí van a hacer un mapa conceptual y van a reducir lo que más convenga, y ahí asimismo me envían el link del mapa conceptual. Entonces, con todo lo que sean respectos a estos... El deber 3. Para el deber es necesario realizar las siguientes. Realizar un resumen de los diferentes sistemas de alimentación en motor. Igualmente lo hacen ese resumen a mano. Usos y aplicaciones de los motores. Igualmente todo eso lo hacen a mano y pueden tranquilamente pegar los gráficos. ¿Sí? Y de ahí lo convierten, lo escanean y lo suben en PDF. ¿Sí? Todo va a ser a mano. Deber 2 y deber 3. Ahora veamos el deber 4.
Igualmente, dice de 3 a 4 páginas, introducción, desarrollo, conclusiones de bibliografía. Los tipos de lubricación, refrigeración, igualmente lo hacen esto a mano y luego lo escanean. Sí, todos los deberes lo van a hacer a mano, pueden pegarlo en los gráficos, no hay problema. A ver, dice ingeniero, por favor, ayúdeme con la consulta. ¿Cuál consulta? Si es de los deberes, ya les dije que todos tienen que ser a mano. Inge, la clasificación de los motores son los motores rotativos. Ahí dice la clasificación de los motores. Gasolina y diésel está especificando. Porque allí menciona también que sean los de motores de diésel y gasolina. Es que ahí está diciéndole cuáles son motores de diésel y cuáles son motores de gasolina. Entonces ahí está diciendo de una forma general y ustedes tienen que ir detalladamente realizando ese tipo de trabajo. ¿Sí? Otra consulta más. Ya están de los deberes. Listo. Si no hay nada más, nos vemos el día martes. Que pasen bien. Buen fin de semana.